Exacto. Bueno, pero bueno, no vinimos a hablar de eso. O aparte de eso, hablar de lo que ha pasado esta semana. ¿Por dónde arrancamos? Pues Juan Roberto, yo creo que la noticia de la semana fue la convocatoria de las calles, ¿no? Como vimos esa convocatoria del gobierno posterior desmarcada, mientras en el Congreso pues en dos trámites, el de la reforma laboral y el de la consulta popular. Un gobierno que convoca un paro, que después dice yo no lo convoqué, yo simplemente lo apoyé. El paro tuvo dos caras. Una, el fracaso para muchos en su convocatoria. Para los organizadores fue un éxito porque ellos decían que no era llenando plazas, sino haciendo marchas y haciendo cabildos abiertos, cabildos populares, como los han calificado. Pero la otra cara es la más dolorosa de todo. Me quedo con una foto de una señora que, bueno, fueron dos, una en Bogotá y otra en Popayán. Dos postales que muestran o podrían reflejar, y nuestra invitada nos va a ayudar a entender lo que hoy en Colombia muchos están sintiendo, María Camila, y es el hastío, después de hace 5 años, el estallido social, el hastío con personas que si bien tienen todo el derecho de protestar o manifestarse por X o Y causa, lo que no pueden hacer es violar los derechos de los demás. Exacto, la calle empalaga, decían muchos. El gobierno se midió en las calles con lo que son sus bases fuertes y recibió el rechazo de mucha gente que quería trabajar y no pudo en el día en el que luchaban por la reivindicación de los trabajadores. Elizabeth Ungar, nuestra amiga, gran amiga de esta casa, periodista, académica, columnista y una persona, bueno, trabajó, fue directora de Transparencia por Colombia, conoce como nadie este tema y puede ayudarnos y a nuestros oyentes y televidentes a desgranar esta mazorca. Elizabeth, un gusto saludarla hoy domingo. Bueno, muchas gracias Juan Roberto y María Camila. Y sí, es un domingo que nos va a hacer pensar mucho de que va a seguir de aquí en adelante. Después de lo que pasó esta semana, en esta radiografía que seguramente se nos escaparon muchos detalles, Elizabeth, ¿qué deja hacia adelante lo que pasó con esta jornada agridulce para los que lo organizaron y sobre todo amarga para millones de colombianos que vieron afectada su vida diaria? Así es, y creo que todas estas manifestaciones y expresiones del presidente y del presidente de la CUT son un signo de desesperación realmente, porque esto no está realmente funcionando y las contradicciones evidentes que se han producido. El presidente diciendo que él no convocó cuando hay pruebas fehacientes de que sí convocó, y el presidente de la CUT diciendo que impedirle a quienes no quieren manifestarse, movilizarse, no está mal y que eso lo permite la ley. Sí, doctora Elizabeth, la desesperación, ¿por qué es? ¿Qué implicaciones tiene esto desde el alto gobierno? Cuando un gobierno convoca una manifestación que se supone son los paros en contra del gobierno en curso, ¿qué es lo que está pasando ahí detrás a nivel de gestión? Sí, es decir, el gobierno ve acercarse a su fin con muchísimos problemas, no solamente en el gobierno y conflictos con el Congreso de la República, sino además cada día, literalmente cada día surge un escándalo peor y peor y peor con las personas más cercanas al círculo del presidente. Ahora lo último es el llamado de la Procuraduría con relación al presidente de Ecopetrol, por mal manejo o por no haber dado a conocer oportunamente los gastos de la campaña. Pero así ha sido todo. El expresidente Racero de la Cámara de Representantes, para no hablar de González, en fin. Entonces yo creo que esa desesperación lleva al gobierno, a los ministros, al presidente a tomar decisiones erradas, decisiones que cada vez más rechaza la ciudadanía. Y ese rechazo ciudadano, Elizabeth, pues tiene estas postales de las que hablábamos al comienzo. ¿Qué le dice a usted esos gestos de personas, incluso señoras en Bogotá, en Popayán, en Cali, en muchas ciudades del país, que incluso se enfrentaron
a estos muchachos, porque la gran mayoría eran muchachos, que intentaban bloquear vías o destruir elementos públicos. ¿Qué le dice a usted ese tipo de símbolos que es como un voz a voz de algo que se viene incubando? Una palabra muy simple es hastío, hastío y rechazo. Y lo otro es que sí llama la atención y me parece que es muy grato haber visto eso, que son las mujeres las que están protestando, sí. Las mujeres que están a cargo de la familia, las mujeres que trabajan para que sus hijos puedan estudiar, las mujeres que quieren cuidar su entorno, las mujeres protectoras, y creo que este es un símbolo muy, muy importante para el país. Las mujeres se están empoderando. Sí, doctora Elizabeth, ¿qué fue lo que pasó con las calles? Porque nosotros vimos al inicio de este gobierno o en el cambio de gobierno una convocatoria social más allá de las bases del gobierno que sí salía y le respondía. ¿Por qué llegamos a este hastío más allá de lo que tiene que ver con, sí, lo que usted menciona, los escándalos, la desesperación? ¿Por qué se desdibujó poco a poco el gobierno del presidente Gustavo Petro en lo que tiene que ver con la convocatoria social? Yo creo que mucho por las contradicciones que ha habido, por la misma agresividad, la misma inconsistencia, y echarle la culpa a los demás de los fracasos o de la lentitud con las que se están tomando decisiones. Ahora, efectivamente, también, digamos, esos conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo no son sanos, y el Congreso y los partidos políticos también han cometido errores que no contribuyen a digamos, a que la política fluya tranquilamente. Y al no fluir tranquilamente, el asunto, Elizabeth, es que pareciera que con todas las dificultades que tiene el país, mire todo lo que pasó en materia económica, por no ahondar, esta semana, el tema de Ecopetrol que usted mencionaba, el gobierno le tocó hacer en un acto desesperado, emitir un decreto para anticipar el cobro de impuestos porque se quedó sin plata. Pero más allá de ese panorama, el asunto es que todo se vuelve político. Exacto. Ese es el gran drama. Sí, se pierde el valor de las decisiones técnicas, pero incluso de las decisiones razonables. Con eso no quiero decir que la política no es razonable, pero sí esto se ha vuelto un discurso, unas narrativas del día a día agresivas, inconsistentes, contradictorias, que no conducen a nada, y esto también desprestigia a los partidos políticos, desprestigia al gobierno, por supuesto, pero también es un llamado de atención para que, porque también debilita la democracia. Todo esto está debilitando la democracia. ¿Sabe qué nos llamó la atención? Bueno, el periódico El Tiempo en su editorial del viernes decía que es hora de la conciliación porque hay que mirar hacia el futuro, no solo en lo que tiene que ver con la reforma laboral, sino con esto que pasa en las calles, porque sabe que también es triste, yo creo que eso también está mal, no sé usted qué opine, doctora Ungar, y es que la oposición era feliz viendo las calles vacías, o sea, ¿para dónde vamos con eso? Es un tema de un revanchismo mutuo, ¿no? Sí, es una radicalización de las partes de un revanchismo, me parece que es un buen concepto, sin propuestas, realmente sin propuestas alternativas, que es muy grave porque es que se están acercando las elecciones y muy posiblemente van a salir todos los mismos con las mismas, es decir, sin propuestas, sin posibilidad de concertar, simplemente agitando aún más la situación, que es muy peligroso. Eso es muy peligroso, que eventualmente las elecciones del año entrante, tanto las de Congreso como las presidenciales, se realicen en este ambiente tan tenso, tan radicalizado, tan polarizado. Eso es muy peligroso. En medio de, ¿sabe alguien me decía, en medio de un clima de matoneo político, Elizabeth? Yo creo que esa es la gran reflexión. Es matoneo. Sí,
Claramente esa es una gran reflexión, y el matoneo nunca resulta en cosas buenas. Sí, ¿sabe qué reflexión tenemos que hacer de este lado del vidrio? Que en medio de todos los medios tenemos una muy buena parte en esa torta de culpabilidad, porque en lugar de estar hablando del futuro, de propuestas, de lo que necesita el país, desafortunadamente el huracán informativo nos lleva a ponerle el foco a un presidente que es un artista en poner la agenda, y a una oposición que no hace sino hacer pirotecnia. Así es, es lamentable, pero además todo este tema de la información falsa, la agresividad en los medios, pero también la agresividad en WhatsApp, la agresividad en las calles. Sí, es lamentable, es realmente triste, peligroso, y yo no le veo así como una salida fácil, pero creo que eso los políticos tienen un deber político, un deber ético y un deber moral de que esto no se salga de control y nos lleve a situaciones de mucha más violencia y de mucha más agresividad. Doctora Elizabeth, yo no la puedo dejar ir porque yo siempre le pido esta recomendación desde que vi su biblioteca, que es inmensa en su casa. Recomiéndenos y a los oyentes una lectura para esta situación que estamos viviendo. Pues desafortunadamente tengo que ser muy repetitiva, porque tengo a un profesor de la Universidad de Harvard que se ha convertido como mi luz en este sentido, de cómo mueren las democracias, que es Steven Levitsky. Y él dice, las democracias no están muriendo en este momento fundamentalmente por golpes de Estado o por golpes de Estado, sino por una transgresión, un abuso más bien de las reglas de juego de la democracia. Sí, habla de eso, de los regímenes autoritarios y de lo que nos está corroyendo hoy. Anna Applebaum también es muy buena, acaba de escribir un libro hace unos meses que se llama Autocracia S.A., que es la fórmula secreta de estos populistas charlatanes que siembran miedo, pirotecnia, y al final del camino terminan no haciendo nada por la gente que los elige. Doctora Elizabeth, un abrazo como siempre, la dejamos. Feliz domingo. Muchas gracias, y a ustedes también. Elizabeth Ungar, aquí en Sala de Prensa Blue. Interactúe